¿Te has preguntado el por qué tu cuerpo reacciona antes de que comiences a pensar? Y es que imagínate que vas caminando y aparece una araña gigante al frente de ti. Inmediatamente tu corazón se acelera, tu respiración se acorta y sientes una inmensa necesidad de huir. Y esto no es solo una reacción psicológica, sino que es un proceso neurofisiológico perfectamente coordinado donde el cerebro procesa la emoción del miedo. Y aquí se preguntarán, ¿cómo funciona todo esto en nuestro cerebro? Y es de la siguiente manera. Tenemos tres estructuras claves donde radica toda esta respuesta. La primera es la amígdala, que es el núcleo subcortical encargado del procesamiento emocional primario y de la evaluación de peligro. En segundo lugar, tenemos la corteza prefrontal, específicamente en la región ventromedial, que ésta se encarga de regular o evaluar cognitivamente la situación para frenar o justificar el miedo. Y de tercera tenemos la ínsula, que esta se encarga de la somatosensación, integrando cómo se siente ese miedo dentro de nuestro propio cuerpo. Y es que en otras palabras, al ver la araña, la amígdala activa al locus coeruleus, liberando noradrenalina, que activa el sistema nervioso simpático, provocando taquicardia y vasoconstricción. En paralelo, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal segrega cortisol para darnos energía inmediata, mientras se modula la serotonina para priorizar la supervivencia. Y es que un simple estímulo ambiental puede alterar nuestro equilibrio o, en palabras más técnicas, nuestra homeostasis. Normalmente, cuando todo el peligro pasa, nuestra corteza prefrontal frena a la amígdala, pero en casos como una fobia en específico o un ataque de pánico, todo este mecanismo falla, porque nuestro cerebro procesa ese estímulo como una amenaza mortal inmediatamente, de forma automática, sin necesidad de información previa o de memoria. Y con toda esta explicación quiero demostrar que las emociones no son conceptos abstractos, alejados de la realidad que tienen que ver solo con teorías, sino que también son el resultado de todo un proceso interno que cambia nuestra conducta en fracción de segundos. Muchas gracias por su atención. Muchas veces llegamos a pensar que la sexualidad es simplemente un tabú impuesto por la sociedad y que este no se debe hablar ni discutir. Es por ello que el día de hoy les traigo el circuito de la conducta sexual. Pero ahora, para adentrarnos al tema, ¿qué vendría siendo la sexualidad? Pues es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona, desde el punto de vista tanto como cultural como histórico, compuesto por fenómenos emocionales de conductas y de prácticas asociadas a la búsqueda de la emoción sexual, que marca de manera decisiva al ser humano en todas las fases de desarrollo que ocurren a lo largo de su vida. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿esta está compuesta por algún elemento o alguna clasificación? Y es que sí. Dentro de la sexualidad podemos encontrar, por ejemplo, al eje central, el cual está compuesto por bases neuronales y hormonales como respuesta a lo sexual. También dentro de esa estructura podemos encontrar al hipotálamo, el área preóptica medial y al núcleo accumbens. También podemos encontrar una serie de hormonas las cuales se desarrollan durante todos estos procesos que ocurren dentro de las estructuras anteriores. Podemos encontrar a la testosterona, al estradiol y las oxitocinas. Todo esto porque al realizar estos procedimientos dentro de estas estructuras nombradas anteriormente, estas salen a flor. Y es muy importante, ya que debido a todos estos procedimientos nuestro cuerpo debe botar hormonas para seguir produciendo. Ahora, un ejemplo donde podemos ver esta conducta aplicada serían las diferencias en deseo sexual, ya sea por menstruación o por daños en el hipotálamo. Y aquí es donde entra el dato psicológico. Bueno, esta se expresa mediante la psicología a medida de lo cognitivo,
ya que esto se ve reflejado en el deseo, fantasías, pensamientos y cómo los expresamos a través de nuestro cuerpo. Y es aquí muy importante, como lo mencionamos anteriormente, las hormonas. Es por ello que la sexualidad es tan importante dentro de nuestro proceso de desarrollo, ya que a través de ella vamos a ir viendo en qué etapas estamos a medida de que crecemos. Gracias por ver este video y sigan viendo. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Darlene Aguante y ahora quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Acaso les ha costado concentrarse a las 3 de la tarde o se han levantado minutos antes de que suene su alarma? Pues esto no es falta de voluntad, sino biología. Así que sí, bienvenidos al mundo de los ritmos circadianos, los cuales son una pequeña red de pequeños cronómetros que se encargan de indicar nuestro día a día. A nivel celular, somos una orquesta que está sincronizada al núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo. Este reloj maestro capta la luz a través de las retinas y al anochecer ordena liberar melatonina para el sueño, mientras que al amanecer libera cortisol para activarnos. Y es así como un ciclo molecular se encarga de regular casi todos nuestros órganos. Este ritmo impacta directamente en la atención, la memoria y el estado de ánimo. El alterarlo con pantallas nocturnas simplemente provoca jet lag social, el cual es un desfase que eleva el estrés celular, afectando al estado de ánimo y reduciendo a la neuroplasticidad. Esto suele verse un poco más claro en la universidad. Pongamos un ejemplo de la vida real. Carlos es un cronotipo alondra, su rendimiento es mejor a partir de las 9 a.m. Pero Sofía es un cronotipo búho, su rendimiento va mucho más allá a partir de las 6 p.m. Entonces, el invertir sus horarios no estaría midiendo su rendimiento, sino provocando una desnivelación circadiana. Así que sí, el comprender por completo tu biorritmo es esencial para tu optimización académica. Así que no luches contra tus diseños biológicos, más bien conócelo y sincronízalo. Tu cerebro te lo va a agradecer por completo. Muchísimas gracias por su atención. Hola, hoy analizaremos cómo la atención, la conciencia y la percepción emergen de intrincadas redes neuronales y procesos neuroquímicos. Para que exista la percepción, primero se requiere el estado de alerta o arousal regulado por el sistema activador reticular ascendiente, abreviado sería SARA. Mediante este libera la noradrenalina. Una vez despiertos, la información sensorial llega al tálamo, la gran estación de relevo que filtra los estímulos. Finalmente, la atención selectiva es dirigida por la corteza prefrontal y el lóbulo parietal, procesos modulados químicamente por la acetilcolina para aumentar la agudeza focal y la dopamina para mantener el enganche cognitivo. El procesamiento psicofisiológico sigue un camino unidireccional y perfecto. Un estímulo físico-ambiental impacta en los receptores sensoriales, donde la energía física se transforma en impulsos eléctricos potenciales de acción. Esta señal viaja por las vías aferentes hacia el tálamo. El tálamo proyecta la información a la corteza somatosensorial o visual primaria, donde el estímulo se hace consciente y se interpreta. La integración cortical activa el sistema motor y autonómico, desencadenando una conducta adaptativa inmediata. Ahora bien, te voy a dar un ejemplo cotidiano. Imagina que esta es una fiesta con mucha música alrededor y gente hablando. Tu tálamo y tu lóbulo parietal está filtrado por todo ese ruido de fondo para que puedas escuchar solo la persona que tienes enfrente. Pero de repente, alguien al otro lado de la habitación dice tu nombre. Automáticamente tu cerebro cambia el foco de atención, tu mente se vuelve consciente de ese nuevo estímulo porque tu cerebro detectó que esa palabra era importante para ti. Tu cuerpo se gira y tu conducta cambia en un segundo. En conclusión, percibir es un acto de construcción cerebral. La atención y la conciencia son la manifestación visible de redes sinápticas y flujos neuroquímicos, trabajando en perfecta sincronía para definir nuestra realidad.
¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando aprendes algo nuevo? Y no es como guardar un archivo más como en una computadora, sino que tu cerebro se está esculpiendo, se está transformando físicamente en tiempo y espacio de manera real. Por eso, el día de hoy vamos a ver cómo tu cerebro se esculpe a sí mismo. Y todo esto es gracias a la plasticidad sináptica. Vamos a imaginar que mi cerebro es como un bosque. Cada vez que aprendo algo nuevo, doy un paso más dentro de esta maleza. Y de luego, gracias a la repetición, puedo crear una carretera pavimentada. Pero para todo este proceso necesito el glutamato, que es el que enciende la señal entre tus neuronas, y el BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el fertilizante biológico que la fija. Y acá viene esta pregunta. ¿Qué nos motiva? La respuesta es sencilla, la dopamina, porque va mucho más allá de ser placer, sino que va de este margen de error. Si yo fallo, mi dopamina baja. Pero si yo obtengo un resultado que es mucho mejor al que yo me esperaba, va a haber un pico de dopamina que le va a decir a mi cerebro, vaya, esto sí funcionó, vamos a repetir este patrón. Ahora, es muy importante mencionar que nuestro cuerpo y nuestra mente no procesa igual. Vamos a ver. Para lo físico, tocar un instrumento, utilizamos el cerebelo y los ganglios basales para poder automatizar nuestros movimientos. Y ahora, para conceptos más abstractos o más difíciles, utilizamos la corteza prefrontal, que es este planificador de nuestra orquesta, es este maestro, profesor, que nos ayuda a planificar nuestras ideas lógicas para ordenarlas con una secuencia correcta. Lo mejor de todo esto es que aprendemos en comunidad, y esto es gracias a las neuronas espejo, porque muchísimo antes nuestro cerebro ensaya mentalmente lo que ve hacer a otros. Y aquí es donde se activa la imitación y la empatía. Y eso le da origen al lenguaje, que es esa herramienta universal que utilizamos todos para compartir nuestros conocimientos. Así que dale tiempo y dale repetición a tu mente. Stephanie, y quiero hablar sobre la memoria desde la psicofisiología, ya que esta no es solamente un archivo donde guardamos nuestros recuerdos, sino que también es un sistema que está distribuido en nuestro cerebro. Su base biológica consta de 3 estructuras claves, entre ellas el hipocampo, el cual es fundamental para consolidar recuerdos explícitos. La corteza prefrontal, que sostiene la memoria del trabajo, y la amígdala, que añade carga emocional a los recuerdos. A nivel celular, es el neurotransmisor glutamato, actuando sobre receptores NMDA. Su activación desencadena la potenciación a largo plazo, que es el mecanismo central de la plasticidad sináptica. Ahora conectemos cuerpo y mente paso a paso. Un estímulo del entorno, como leer un libro o escuchar una voz, entra por los receptores sensoriales, y allí ocurre la transducción. El estímulo físico se convierte en señal eléctrica. Esa señal llega al tálamo, luego a la corteza sensorial correspondiente y por último al hipocampo. Si el estímulo es relevante o se repite, las neuronas liberan glutamato, activando así a los receptores NMDA, los cuales permiten la entrada del calcio a la neurona. El calcio activa proteínas, las cuales fortalecen la sinapsis. Este cambio físico es aquel que deja la huella en la memoria. El resultado conductual es poder evocar un dato, reconocer un rostro o recordar una experiencia pasada. Un ejemplo real de esto es el paciente HM, al cual se le extirpó el hipocampo y debido a esto perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos. Podías mantener una conversación con él y al minuto podía olvidar lo que habían hablado. A esto se le llama amnesia anterógrada. Sin embargo, él podía seguir aprendiendo habilidades motoras, porque la memoria procedimental está basada en otra parte del cerebro, los cuales son los ganglios basales.